Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al siguiente entrenamiento, cualificación y niveles de dolor. Este entrenamiento podría ser un poquito largo, así que voy a ir rápido para que no sea muy largo, ¿ok? Entonces, en el juego diario de los mensajes directos, puedes chatear con tantos prospectos como quieras, pero si no eres capaz de encontrar los puntos de dolor y las fallas de ellos, nunca agendarás una llamada ni cerrarás una venta, porque tu oferta tiene que ser tangible al resultado que desean. Acuérdate esto, sin dolor no hay venta, ¿ok? Es una frase que los vendedores usan, que siempre. Pero la misma teoría se usa con los agendadores de llamadas. Sin dolor no hay agendamiento, o sea, no vas a agendar una llamada si no le estás tocando el dolor a ese prospecto y ellos no ven la urgencia de poder solucionar ese problema. Entonces, recuerda eso siempre. Hay tres niveles de dolor, ¿ok? Nivel dolor 1, nivel de dolor 2 y nivel de dolor 3. El nivel de dolor 1 es superficial, es aquello de lo que la gente es potencialmente consciente, lo que les impide crecer o ganar más dinero, conseguir más clientes, etc. Ellos saben qué es lo que quieren conseguir y no le está funcionando, pero muy probablemente no saben por qué, porque si lo supieran, serían capaces de solucionarlos ellos mismos sin ninguna ayuda. Ejemplo del nivel 1. Por ejemplo, quiere escalar el negocio, pero no puede porque su prospección no le está trayendo resultados o no está prospectando. Cuando vemos esto, tenemos que entrar en modo de exploración para ver cuál es realmente el problema y ver si podemos presentarnos como una solución a ese problema y presentarle un resultado tangible de lo que el prospecto desea. Nivel de dolor 2. Profundiza más en el nivel de dolor 1. Digamos, por ejemplo, que un coach con el que estamos chateando quiere escalar su negocio, pero carece de un sistema de prospección sólido. Ese dolor no es suficiente para hacer una oferta, ¿verdad? Para invitarlos a una llamada. Ya que lo más probable es que el prospecto no sea consciente del problema real que tiene. Es solo algo que vemos a simple vista. Así que solo vemos como una cortina de humo, o sea, no es visible. Tenemos que profundizar más. Les voy a dar un ejemplo de la vida real, ¿ok? ¿Recuerdas cuando ibas al colegio y eras malísimo en una asignatura, por ejemplo, en matemática? No eras que lo hicieras terriblemente. Lo más probable es que te faltó orientación, necesitó más apoyo personalizado o no tuvo la concentración necesaria para estudiar debido a las distracciones que tenías. Puede que incluso tuvieras tanta presión por parte de tus padres que tu mente no pudo asimilar la información porque estabas a punto de aplazar. Entonces, ves como un problema superficial de ser malo en una asignatura determinada podría tener múltiples razones subyacentes de por qué realmente eras pésimo o pésima en ello. Es nuestra meta y objetivo sacar exactamente eso, educar y enseñar a nuestros clientes potenciales que no se trata de su problema principal. De nuevo, los prospectos muchas veces ni siquiera son conscientes de sus verdaderos problemas. Vamos a ver el nivel de dolor 3. Este está relacionado con su estilo de vida personal. O sea, ¿cuál es el motivo, razón o circunstancia? ¿Por qué hace las cosas? Es la raíz de por qué quieren lograr sus metas y deseos en primer lugar. ¿Por qué las personas quieren tener su propio negocio o emprendimiento? ¿Ok? Piensa eso. Probablemente ellos quieren ganar más dinero, quieren tener más tiempo para la familia, quieren sentirse más realizados sirviendo a los demás, etc. Esa es la razón, ¿verdad? A un nivel personal, el por qué. Así que si ponemos todos los dolores en perspectivas, fluyen uno entre otro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el coach quiere crecer el negocio y escalarlo,
pero no sabe prospectar. Al no saber prospectar, no sabe cómo conectarse con sus prospectos o no puede comunicar su oferta claramente. Porque no pueden comunicar su oferta, su negocio está parado. Lo que hace que todavía no tenga más dinero y trabaje aún más de lo previsto para tener más tiempo. Entonces, acuérdate que ese prospecto, él quería tener más tiempo con la familia, ¿ok? Para eso él empezó el negocio. Pero, porque no sabe prospectar, esa persona no está creciendo su negocio y no está teniendo más tiempo con su familia, ¿ok? Entonces, todos esos problemas encajan, ¿verdad? A nivel superficial, el nivel intermedio y luego el nivel a dolor número 3. Entonces, ves cómo se conecta todo, así que profundiza hasta el dolor, hasta el nivel de dolor 2 o 3 para poder hacer una oferta con un resultado tangible para luego poder agendar la llamada, ¿ok? En la lección anterior, cuando estamos hablando de la oferta, es algo que es sustancial, que el cliente, ese prospecto puede visualizar y puede palpar, ¿ok? Por eso es un resultado tangible. El dolor nivel 1 no es suficiente para hacer una propuesta de llamada. Por ejemplo, quiere escalar su negocio a $10,000 al mes, ¿ok? De una vez no le digas, ok, te puedo ayudar con eso. No, tienes que indagar más en ese nivel de dolor. Recuerda, no todos los prospectos están dispuestos a compartir abiertamente el problema del dolor nivel 3, ya que podrían aún seguir siendo completos desconocidos en Internet, ¿verdad? A veces se toma cierto tiempo para confiar en alguien. El dolor nivel 3 podría ser algo más personal. Por ejemplo, el prospecto quiere ganar más dinero para jubilar a sus padres, para que se jubilen esos padres, ¿verdad? Porque la madre tiene un tumor cerebral. Así que cuando entres en exploración, ten siempre cuidado con ello y trata siempre a tu prospecto con mucho respeto. Normalmente un buen problema de nivel 2 es suficiente para presentar la oferta y la solución a ese problema, ¿ok? Entonces, como vemos, ese prospecto quiere ganar más dinero para jubilar a sus padres porque la madre tiene un tumor, ¿ok? Es la razón principal. Es un nivel 3, ¿ok? Estamos indagando más profundamente. Entonces, hay que estar indagando, ¿ok? Si ese prospecto te dice, no, quiero escalar mi negocio, ok, toma esto para agendar la llamada, no hay que hacerlo así. Ahora, vamos a transicionar y hacer el premarco. ¿Cómo ocurre? Así que hablemos de la transición del método 321 del outbound, después de haber leído el manual de chats, la estructura de la conversación, eso en el video anterior, ¿ok? Y ya de haber empezado tus mensajes salientes outbound, hay diferentes maneras de hacer outbound y funciona de la misma manera, ¿ok? O sea, no solamente a través del método 321, pero hay diferentes maneras de hacer outbound, ¿ok? Después de cada mensaje de apertura y conexión sincera, podrías acabar en una fase de cháchara. En inglés se dice el chit chat. O sea, hay que evitar esa fase. Es mejor hacer la apertura en combinación con el premarco y tomando el control. O sea, guiando a ese prospecto y siendo un líder. ¿Okay? Hay que evitar hablar de otros temas que no son muy convenientes a lo que realmente queremos hacer. Por eso es importante poner el premarco, ¿ok? Y tomar control de esa conversación para evitar que se salgan. Yo diría que es la parte más difícil que tendrás que superar antes de poder mantener una conversación fluida. Mi método preferido es crear una conversación bidireccional y utilizar preguntas suplementarias para no sonar como una interrogación, ¿ok? Más adelante van a ver esos ejemplos, ¿ok? No solamente que el prospecto te esté dando una respuesta y le dice sí o no y luego la siguiente respuesta y la siguiente respuesta, porque parece una inquisición, ¿ok? Como que estás invadiendo a la persona. Pero al crear una conversación bidireccional, ese prospecto te va a contar y también tienes que agregar valor a lo que el prospecto diga, ¿ok? Entonces vas a ver los ejemplos cuando estemos desglosando la conversación. ¿Qué es un premarco?
es esencialmente un plan de ataque completo que estás tratando de usar para llegar a la raíz del problema del prospecto. La mayoría de las veces comienza en el nivel de dolor 1, pero no termina allí. Por cada premarco que funcione, intentaremos explorarlo a fondo hasta que como líderes nos demos cuenta de que no lleva a ninguna parte. ¿Ok? Si estamos viendo que estamos usando un premarco y luego vemos que no sigue progresando a donde queremos, a indagar entre los dolores, simplemente hay que cambiar ese premarco, ¿ok? Ir por tomar otra ruta. Entonces, punto B, simplemente podemos escoger uno nuevo porque el prospecto lo propone, ¿ok? Si tú tienes una idea de estar hablando sobre enmarcar a la persona sobre un dolor, pero tal vez ese prospecto no tenga ese dolor, pero ese prospecto te menciona sobre otro dolor, entonces te enfocas en ese premarco nuevo, ¿ok? Como regla general, intenta quedarte con un premarco todo el tiempo que puedas si tienes un señuelo o un gancho con el que puedas apalancarte, ¿ok? Si descubres ya el dolor que tiene ese prospecto, quédate, no lo suelte, ¿ok? Sigue con ese premarco. Hay un error muy común que los setters hacen, que a veces el prospecto les dice un dolor y al ellos no saber qué hacer, simplemente cambian la conversación y se van por otro camino, ¿ok? O realmente no se apalancan de ese dolor y lo dejan de una manera muy superficial, ¿ok? Pero acá, como agendadores de llamadas premium, somos agendadores de la nueva era. Y como les dije, si ustedes aprenden todos estos conceptos, van a estar en el 1% de los agendadores de llamadas que saben hacer las cosas muy bien, ¿ok? Que son un A-player setter, ¿ok? Entonces, lo digo por experiencia y porque en la industria es así. Entonces, si te apalancas de ese señuelo, de ese premarco, ¿verdad? De ese dolor, esto te permitirá mantener el control de la conversación con más facilidad y además entrenará tu mente en los problemas y puntos de dolor más comunes que tienen los prospectos, lo que te hará más eficaz en ciertos premarcos que sueles utilizar. Conversación bidireccional, preguntas suplementarias. Supongamos que alguien responde a tu mensaje de apertura. Hemos puesto el pie en la puerta. Entonces se trata de agendarles si son el avatar ideal. Pero entre la apertura de la conversación y agendar la llamada, todavía tenemos que hacer algunos pasos como lo escribí en el manual de chats, esa estructura de conversaciones. Entonces, ¿cómo se pasa realmente de frío a caliente después de haber hecho bien nuestro método 3-2-1 y haber obtenido una respuesta? ¿Cómo se hace? Nada más y nada menos que utilizando premarcos de suposiciones y problemas. La forma más rápida de pasar de la charla chit-chat a realmente hablar de los problemas y los puntos de dolor es mediante suposiciones y premarcos. Entonces veamos ejemplos acá. Acá este mensaje del setter, ¿ok? He visto que lo que ofreces hoy en día tiene una gran demanda. Supongo que tu bandeja de entrada se está llenando de referidos, ¿ok? Mira ese premarco que estamos usando. El premarco es tu bandeja de entrada se está llenando de referidos. Por supuesto, nosotros no lo sabemos, ¿ok? Pero estamos haciendo una suposición, ¿ok? Acuérdate, a través de suposiciones, luego podemos hacer esa transición, ¿ok? Luego, ese prospecto nos va a decir, mira, realmente no es esa mi situación, ¿ok? Luego, si el prospecto dice eso, llenando de referidos, ¿verdad? Con la experiencia que yo tengo, ¿qué pasa? Cuando un prospecto, alguien que está intentando escalar su negocio, ¿verdad? Solamente depende de referidos, eso es lo mismo a que esa persona no tiene ingresos constantemente ni predecible. Podría estar en el negocio fuera, ¿ok? Fuera de negocio el próximo mes.
Entonces podemos hacer un premarco y hablar de ello. Nos podemos enfocar en ello, ¿ok? Entonces es muy importante hacer esa suposición y apalancarnos, ¿ok? Otro punto. Mira, mientras miraba tu perfil me di cuenta de que publicas mucho contenido. Definitivamente disfruté leyendo algunas de tus últimas publicaciones. Por lo tanto, cuando eso sucede, los influencers están en una forma de crecimiento de audiencia o de ingresos. ¿Es también tu caso? O sea, estamos haciendo una pregunta suplementaria, ¿ok? No estamos diciendo, mira, estás tratando de crecer tu negocio, ¿cómo te va? No, lo estamos viendo de una manera muy sutil, ¿ok? A través de suposiciones. ¿Es también tu caso? Indirectamente lo estamos enmarcando como la conciencia de la situación de donde están. Escalar su negocio, la audiencia, tener más ingresos, ¿ok? Indirectamente, ¿ok? Entonces, tal vez ellos no tienen esa conciencia de la situación, lo saben, pero no de una manera conscientemente, ¿ok? Entonces, es muy importante hacer esos premarcos y esas preguntas suplementarias. Mientras miraba tu perfil, me di cuenta de que lo que publicabas mucho, definitivamente disfruté leyendo algunas de las publicaciones, ¿ok? Aquí hay una conversación bidireccional y una pregunta suplementaria. En vez de decirle, oye, ¿estás intentando escalar tu negocio o crecer tu audiencia? Porque una pregunta súper directa y hoy en día no se puede decir esa pregunta directa de venta. Estaba mirando tu página web. Acá hay otro ejemplo, ¿ok? Simplemente léanlo para no hacer este video muy largo. Entonces, como se puede ver en los ejemplos anteriores, todos ellos están relacionados con preguntas como, ¿estás escalando ahora mismo? ¿Cómo consigues clientes, etcétera? Así que no seas directo, no vendas. Somos agendadores de llamadas premium, que somos agendadores de la nueva era. Sé muy sutil, ¿ok? En la mayoría de los casos están orientadas a la conciencia de la situación. Si eres consciente de la situación de los prospectos, puedes elaborar un plan de ataque para crear una conversación en la que tengas el control y puedas guiarlas haciendo las preguntas adecuadas de forma no comercial, que te permita ver si tienen un problema, si el servicio o productos que vendes puedes ayudarle a resolver el problema que tienen. Obviamente, hoy en día ya no podemos hacer esas preguntas directas en la mayoría de los nichos. Eso es súper importante, ¿ok? ¿Qué pasa? Algunos nichos que tal vez preguntas más directas podrías hacer, ¿ok? Pero en el mundo del coaching y la consultoría, especialmente en el mercado anglo, ¿ok? Hay mucha competencia y esos coaches, esos prospectos saben, ¿ok? Entonces no hay que ir directamente. Pero si un mercado que todavía es azul, donde no hay mucha competencia, tal vez puedes jugar un poco siendo más directo, ¿ok? Pero es mejor ir más indirectamente, ¿ok? Pero puedes hacer la prueba, porque en algunos nichos todavía podría funcionar. Por eso tenemos que evaluar nuestro juego de mensajes directos en el marco del que hablo constantemente. Hacer una conexión sincera con los prospectos, preguntar desde una perspectiva de interesarse genuinamente por ellos y sus negocios, ¿ok? ¿Por qué? Porque si vas solamente con ventas, ¿verdad? Esos prospectos lo pueden oler a kilómetros, ¿ok? Pueden sentir esa energía de venta, ¿ok? Entonces hay que eliminar eso y ser muy sutil. A veces hay que desapegarse, ¿ok? Desapegarse totalmente emocionalmente de una venta de comisiones y simplemente apegarse a genuinamente querer ayudar a esa persona. Esa es una clave muy importante, ¿ok? El desapego. Porque si estás súper apegado a que, mira, tengo que agendar a esta persona y tengo que ganar comisiones, esas personas van a sentir y van a un poco a rechazarte, ¿ok? Aparte de los mensajes de transición, podemos utilizar preguntas suplementarias y crear conversaciones bidireccionales para subir aún más el nivel nuestro
de nuestro juego de mensajes directos, ¿ok? Entonces vamos a ver una conversación outbound de la vida real. Yo les dije a ustedes que tenían que ver eso, páusalo de nuevo y piensen a través de los pasos, de la estructura que ya les di, cómo está esta conversación, ¿ok? Entonces vamos, acá está, y ahora sí viene el desglose, para que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo en cada uno de esos pasos, ¿ok? Entonces, el desglose, en la apertura, acuérdate que ya vieron el método 321 y sí funcionó, ¿ok? Entonces la apertura. Hola Luis, gracias por conectarte conmigo. Parece que estás creando apps definitivamente en alta demanda en estos días. ¿Cómo estás? O sea, una pregunta muy casual, ¿ok? Evita decir cómo está el negocio, ¿ok? Porque de una vez te pone en la conversación de ventas. Acuérdate, el método 321 también se llama like, comment and message, ¿ok? L significa like, C, comment, M, message, ¿ok? Método 321. Y hacemos el premarco de la conversación, ¿ok? Y estamos tomando el control. O sea, el premarco es, vamos a estar hablando sobre las apps, ¿ok? No vamos a estar hablando de fútbol o de fiestas, etc. Entonces, acá está una respuesta. Hola, si hago apps, de hecho, me va muy bien, ¿ok? Él dijo, me va muy bien. Entonces, como vemos, el método 321 sí funcionó porque obtuvimos esa respuesta. Me va muy bien. Estamos entendiendo la conciencia de la situación de ese prospecto, ¿ok? Pero no es suficiente de una vez. Tenemos que indagar qué es lo que le está yendo bien a este prospecto, ¿ok? Pues realmente tal vez no necesite tu ayuda, ¿ok? Tal vez no tenga problemas. Entonces tenemos que indagar qué es lo que le está funcionando. Entonces, acá podemos hacer un chit chat suplementario y como les dije, no simplemente de una vez hacer una pregunta encima, sino aportar, como hacer un espejo de lo que él nos está diciendo, ¿ok? Buenísimo escuchar eso. Me preguntaba, hace mucho que estás haciendo apps, ¿ok? No tienes la idea de cuántos agendadores de llamadas cometen ese error, ¿ok? Cuando le dan alguna información y de una vez hace pregunta. Y no es bidireccional, ¿ok? Esa conversación. Eviten eso, ¿ok? Entonces siempre lo que el prospecto te responda, agrégale algo de información y dale como algún feedback sobre eso, ¿ok? Cuando él dice, mira, me va muy bien, acá le estoy diciendo, buenísimo escuchar eso, ¿ok? Ajá. Estamos reconociendo, ¿ok? Eso es muy importante. Acknowledge, reconocer siempre. Hace mucho que estás haciendo apps. Queremos obtener más conciencia de la situación para tener algo más sustancial de qué hablar, ¿ok? Acuérdate, nos digo que les va muy bien, pero nosotros queremos buscar el problema de esa persona y estamos indagando más. Entonces, luego, ese mercado es cada vez más grande. Eso también significa que te estás llevando una parte del pastel que hace que te vaya genial. En ese premarco, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Verdad? Te está llevando una parte del pastel que hace que te vaya genial. Acuérdate, estamos haciendo una suposición, ¿ok? No le estamos diciendo, mira, estás escalando, cuánto dinero estás ganando con tu negocio. No, estamos haciendo una suposición, una pregunta suplementaria, ¿ok? Tienes que evitar, no digas esto, no podemos decir, estás intentando escalar tu negocio, te va muy bien con tu negocio. No, eso es muy de ventas directas, ¿ok? Entonces, también estamos llevando un emoji para hacer la conversación más amigable. Entonces, mira cómo sí funciona, ¿ok? Sin duda alguna, no creo apps, sino también SaaS. O sea, él nos está reconociendo, ¿ok? Reconociendo de que el mercado está muy bien, está creciendo y que está ganando algún dinero, ¿ok? Entonces, él lo está reconociendo de ese premarco que estamos poniendo, ¿ok? Entonces, no está yendo la conversación a donde quiero ir, ¿ok? Este punto es muy importante. Estamos intentando indagar el dolor que tiene ese prospecto, pero ese prospecto todavía no nos dice qué dolor tiene, ¿ok? Nos dijo que le está muy bien, que tiene 10 años y que no solamente crea apps, sino también software. Entonces tenemos que crear un premarco número 2, ¿ok? Acuérdate, tienes que estar en ese premarco
por tanto tiempo, ¿ok? Pero si ves que no consigues algún dolor, tienes que cambiar, ¿oíste? Un poco. Entonces acá está el premarco de suplemento, ¿ok? Como suplementario hay que hacer un cambio. Entonces, no todos los huevos en la misma cesta. Me he dado cuenta de que estás haciendo algunos esfuerzos para convertir tu perfil de Facebook en un embudo, o sea, en un embudo de venta. Me preguntaba si estás consiguiendo tu audiencia y clientes desde Facebook, ¿ok? Mira cómo nos apalancamos luego de ese premarco, ¿ok? Porque del primer premarco no nos están dando dolor. Entonces, al poner esforzando, también estamos dando una palabra clave. Porque si a veces las personas no están logrando sus resultados, ¿ok? Entonces, mira, acá él responde, me estoy esforzando e intentando, pero no me sale muy bien. O sea, ese premarco 2 que estamos usando, ahora sí nos vamos a empalancar en él, ¿oíste? Porque está diciendo que no les va muy bien, ¿ok? Pero, pero no me sale muy bien. Ahora tenemos algo tangible donde enfocarnos. Ya somos conscientes de la situación de ese prospecto. Entonces, podemos hacer una pregunta suplementaria y cazar el dolor de esa persona, ¿ok? Como cazar en la vida de los animales, en la vida salvaje, ¿ok? Estamos cazando. Entonces, entiendo, me encanta el esfuerzo que haces. Acuérdate, hay que agregarle valor a esas respuestas. Una conversación bidireccional. Todo tiene que empezar en algún sitio. Ya que estás tratando de trabajar en eso, significa que estás en un proceso de crecimiento en tu negocio para generar más clientes potenciales. ¿Ok? Ya estamos usando el premarco número 2. Y dice, sí, por supuesto. Entonces ya estamos full conscientes de la situación. ¿Qué es lo que está pasando con ese prospecto? ¿Ok? Entonces, jaja, buenísimo. Me preguntaba, ya que hay tantas maneras de conseguir prospectos, ¿qué métodos estás utilizando actualmente para ganar nuevos clientes? Intrigado por saber lo que funciona para su nicho. O simplemente usas una app y le agregas también un emoji así para crear también algún sentido del humor, ¿ok? Entonces dice, ahora solo consigo clientes por referencia, ¿ok? Entonces acá ya estamos identificando el dolor, ¿ok? Pero ese dolor es a un nivel 1, ¿ok? Muy superficial todavía. O sea, solo nos dijo que solo consigue clientes por referencia. Entonces, como ves, todo fluye al hacer preguntas correctas con el premarco de la situación y diciendo algo con lo que el prospecto pueda resonar, ¿ok? Para eso hacemos esas preguntas suplementarias y no directas. Ahora, simplemente cuando ya localizamos ese problema, tenemos que educar a la persona para luego ir a los otros niveles de dolor, ¿ok? Entonces, viene la etapa de educación. Genial. Definitivamente una muy buena manera, o sea, de ganar referido. Pero desde mi experiencia, eso puede ser muy inquietante, ya que nunca es consistente. Tener esa sensación de conseguiré nuevos clientes este mes. O sea, acá a través de esa educación de una manera muy sutil y suplementaria, ¿ok? Estamos haciendo consciente a ese cliente de que su problema es más grave que superficial, ¿ok? Entonces es hora de educar para que el prospecto reconozca su problema y ¡boom! Ahí lo tienes, ¿ok? Así es como se sigue esas conversaciones y este desglose. Y ya tienes algo tangible para hacer una oferta, porque ya tienes el dolor 1 y 2 combinados. Acá, este punto es importante, ¿ok? Porque el prospecto solo depende de referidos. Al solo depender de referidos, no solamente un nivel superficial, sino de una vez también se puede combinar esos dos dolores, ¿ok? Porque es un problema muy grande. Estamos con el premarco que es inconsistente, ¿ok? Impredecible, haciéndolos conscientes de la situación. ¿Ok? Ese es el premarco que estamos usando, ¿ok? Diciéndole al prospecto que a través de la experiencia, cuando las personas están dependiendo de referidos, esos ingresos son inconsistentes e impredecibles, ¿ok? O sea, el negocio no puede escalar de esa manera. Entonces,
estamos haciendo algunas preguntas de persuasión neuroemocional. Entonces, muy importante. Entonces, te das cuenta de que él responde de forma muy breve y directa y de cómo hay que mantenerse en el marco, siguiendo los principios y el flujo. Aunque sea difícil crear una conversación bidireccional, porque las respuestas son cortas, sigue intentándolo. En ese caso se consiguió abrir la conversación con el método 321, hubo conexión, preestablecimos el marco de la conversación y llegamos a la raíz de su problema, nivel 1 y nivel 2. Mira también cómo las preguntas suplementarias hacen que la conversación sea más conversacional de una manera natural, no de ventas, controlando totalmente hacia dónde se dirige la conversación. Algo muy importante, ¿ok? Que le quiero decir acá. En algunas situaciones vas a ver que los prospectos te están haciendo así preguntas o te están respondiendo muy cortamente, ¿ok? Yo también te voy a enseñar en otros ejemplos, ¿ok? De la vida real, ¿ok? De cómo hacer que ellos se abran más y en vez de enviarte algo corto, te envíen más información, ¿ok? Algunas preguntas cruciales que les voy a enseñar y vas a ver cómo ellos van a estar desahogándose contigo, ¿ok? Y confiando más en ti. Y es súper, súper poderoso, ¿ok? Esas preguntas que te voy a enseñar. Incluso son fáciles, pero no todas las personas lo saben. Y eso también se desarrolla a través de la experiencia, ¿ok? Yo tengo 15 meses, 14 meses y medio, casi 15 meses de experiencia y a través de miles de conversaciones, más de 10,000 conversaciones. Por supuesto, uno aprende, ¿ok? A través de la experiencia. Entonces, así que ten en cuenta el siguiente flujo, ¿ok? Estamos en el método 321, apertura sincera, luego chit-chat, pregunta suplementaria, asumir un premarco con el que resuene tu nicho o audiencia, crear una conversación bidireccional siempre que puedas. Si tu premarco inicial funciona, normalmente obtendrás una respuesta interesante con la cual podrás apalancarte. Pero si no funciona, puedes intentar crear otro premarco más adelante en la conversación hasta que encuentre algo con lo que el prospecto resuene. Si nunca muerden el anzuelo o no tienen ningún problema, puede ser que el prospecto le esté yendo bien y no necesita tu ayuda para resolver ningún problema porque realmente no tienen ninguno. Lo más importante es cómo haces el premarco. Así que si quieres que tus conversaciones pasen de la apertura a tener el control y guiar al prospecto de frío a tibio, asegúrate de pensar en tus propios premarcos relacionados con tu avatar, audiencia y nicho. Piensa, por ejemplo, ¿cuál es el mayor problema en la industria? ¿Okay? En ese nicho que el cliente o el avatar está. Luego, ¿cuáles son los problemas o los dolores más comunes encontrados? Pregúntale a tu influencer o también a través de tu propia prospección te vas a darte cuenta que hay algunos problemas que son más comunes que otros. Y luego también piensa en cuáles son las tácticas y las técnicas exitosas para otro nicho, ¿ok? ¿Cuáles premarcos ellos están usando? Y tú también puedes usar ese tipo de premarco. Un tip, chequear la bandeja de entrada antes de empezar tu trabajo como agendador de llamadas premium. Eso es lo que yo les sugiero a los estudiantes que estoy entrenando como agendadores de llamadas. ¿Por qué? Porque si tú chateas con esas conversaciones, ves esas conversaciones, puedes ver cuáles son los dolores que esos prospectos te están diciendo, ¿ok? Y puedes crear premarcos para que luego te apalanques en esos dolores. También puedes ver cuáles conversaciones terminaron en ventas, ¿ok? Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque luego puedes seguir también usar alguna de esas partes y modelarlo, ¿ok? Anota algunos premarcos que quieras probar y pruébalos, cómo resuenan con tus prospectos y usa lo que funcionan para no reinventar la rueda. Otro punto, pensar por adelantado. Ahora, digamos que has encontrado el marco con el que resuena un prospecto. 1. Anótalo por si resulta ser épico y de más utilidad. 2.
y más importante es pensar por adelantado en la conversación. Muchos setters hacen preguntas simplemente por hacerlas, intentando avanzar en la conversación. Pero si las preguntas no tienen un motivo, o sea, de un porqué o una razón por qué estás haciendo esa pregunta, el prospecto se enfriará y se lo garantizo, ¿ok? Entonces, muy importante, hacer las preguntas adecuadas, no hacerlas por hacer. Intenta ir siempre 2 o 3 pasos por delante de tu cliente potencial. Si el cliente potencial te dice A, luego tú como un setter, ¿qué vas a decir tú ahora? Si el prospecto te va a decir B, luego tú qué vas a decir luego, ¿ok? Tienes que estar 2 o 3 pasos por delante del prospecto. Ahora prepárate para la posible respuesta que vas a recibir e intenta pensar dónde te vas a quedar en tu marco si tus respuestas te los permiten. Si planificas con antelación tus marcos de conversación, estarás optimizado para enfrentarte a menudo a situaciones con prospecto, lo que te facilitará llegar al resultado deseado mientras dominas totalmente la conversación, desde la perspectiva de liderazgo, porque les estás educando y ayudando. Tienes empatía y eso a los prospectos les va a agradar. Ahora vamos a hablar sobre los múltiples premarcos. El último punto. A veces necesitaremos más de un marco, a menos que seas capaz de dar en el clavo, o sea, golpeándoles en el problema principal. En ocasiones podrías agendar una llamada cualificada con 5 o 10 mensajes. Por lo tanto, es normal tener que utilizar múltiples marcos para llegar al problema principal de los prospectos. No todos los prospectos van a resonar con lo que estás diciendo en términos de suposiciones y puntos de dolor. Esto no significa que puedes utilizar una cantidad infinita de premarcos, ya que acabará convirtiéndose en una inquisición muy educada. Únicamente utilízalos donde sea conveniente hacerlo. Eso significa que si estás atascado en algún punto de la conversación sin saber qué decir, tienes que ser creativo y no puedes sacar un tema nuevo de la nada. Tiene que encajar en la conversación y al menos debe tener relación con el prospecto. Como tip, si te cuesta pensar en premarcos y en cómo extraer problemas y dolores, acude a los top influencers, a los coaches, a los consultores o propietarios de agencias de tu nicho y deja que te lleven a través de su proceso. Mantén su punto de dolor en clave baja enfrente de ellos y mira cómo ellos indagan más profundo en tus dolores para hackear el proceso de mensaje directo, ¿ok? Entonces no digas, mira, tengo este problema, no, sino intenta de dar cosas generales para que ellos indaguen, ¿ok? Entonces es muy probable que no tengan un proceso de mensaje directo como el que estás aprendiendo dentro del programa de agendadores de llamadas premium, pero podrías ser capaces de aportarte algunas ideas o darte algo de claridad, especialmente cuando estás empezando, ¿ok? Entonces esta lección fue súper larga, pero muy interesante y muy profunda, ¿ok? Entonces, sobre la cualificación y niveles de dolor, deja cuáles preguntas tienes, qué aprendiste en esta lección y nos vemos en el próximo entrenamiento. Adiós.